Buenos días, mi nombre es Alan Ochoa y el día de hoy vengo a presentar la resolución integrales por los métodos de trapecio y Simpson. Los métodos de trapecio y Simpson son métodos numéricos que permiten aproximar el valor de la integral definida cuando no se dispone de una solución analítica o se busca una eficiencia computacional. Aquí le presento estos dos métodos, el de trapecio y el de Simpson. El método del trapecio consiste en que es una técnica de integración numérica que aproxima el área bajo la curva dividiendo el intervalo de integración en segmentos rectos, formando trapecios. Ahora tenemos la fórmula básica para un solo intervalo. Y aquí dice que este método es simple y funciona bien si la función es aproximadamente lineal en el intervalo considerado. El método de Simpson, por su caso, tiene una técnica más precisa que utiliza parábolas para aproximar la curva entre los puntos, especialmente para las funciones suaves y continuas. Aquí tenemos la fórmula de Simpson para un solo intervalo, que es esta que está aquí. En resumen, el trapecio utiliza aproximación mediante líneas rectas, es más simple y menos precisa. Y el método Simpson aproxima mediante parábolas más complejas, pero generalmente más precisas. Por aquí tenemos un ejemplo de una integral en una dimensión, que es integral de seno de x con el límite superior pi, el límite inferior 3. Utilizando la integración normal, tenemos que el resultado es este, es 2. Y utilizando el método de trapecio le asignamos 4 intervalos y aquí tenemos la solución de esto. Aquí tenemos que para x sub 0 es 0, para x sub 1 es pi sobre 4, para x sub 2 es pi medio y para x sub 3 es 3 pi al cuadrado, a la cuarta. Para que tenemos los resultados, vemos que pi sobre 4 viene siendo lo mismo de 3 pi sobre 4. Y aquí tenemos, utilizando la fórmula de Simpson, tenemos el resultado, que viene siendo aproximadamente 2,004. Y utilizando el método de Simpson, vemos que el resultado es este que tenemos aquí. Vemos la comparación y en comparación tenemos que los resultados son los que estamos aquí en la tablita. Los errores relativos, vemos que el Simpson se aproxima un poco más al resultado exacto. Y aquí mediante un código podemos ver este análisis. Aquí tenemos que definir para evaluar la función. Y aquí tenemos el método del trapecio con su gráfica, el método de Simpson con su gráfica. Y yo le hice una pequeña interfaz para que sea más cómodo utilizar este programa. Ejecutamos y la función que ingresamos para el ejemplo es seno de x. El límite inferior que venía siendo 0, el límite superior que era pi, el valor de pi es 3,1416, el número de los subintervalos era 4. Aquí tenemos el método de trapecio, vemos que el área bajo la curva es la siguiente, y aquí tenemos los mismos resultados. Como podemos ver, aquí tenemos que x sub 1 es igual a 0,071, x sub 2 viene siendo 1, x sub 3 0,771. Y el resultado del trapecio 1,896, que es el mismo que nos da aquí en el método de trapecio. Y aquí tenemos la gráfica. Cerramos esto y aquí nos da el método de Simpson, que como pueden ver es un poco más preciso. Es un poco más preciso. Y aquí tenemos los coeficientes y los resultados. Y como podemos ver, exactamente el resultado 2,04, que es el mismo que tenemos aquí. 2,04. Podemos ver que son los mismos resultados, vemos las gráficas, vemos que el método de Simpson, como dice, es un poco más preciso porque este utiliza parábolas. Es un poco más complejo, pero se asemeja más al resultado
a la solución exacta del integral. Aquí tenemos un segundo ejemplo, que también es sencillo. Tenemos que la integral de x al cuadrado, evaluando el límite superior en 1, el límite inferior en 0. El valor exacto que nos da esta ecuación, esta integral, perdón, es un 1/3, que es aproximadamente 0,33 periodos. Utilizamos también cuatro números de intervalos en el método de trapecio y el método de Simpson. Ahí tenemos que su intervalo es 0,5. Y aquí tenemos los resultados. X sub 0 nos va a 0 igualmente. X sub 1, que es 0,25, nos va a 0,06. X sub 2, que ya es 0,5, nos va a 0,25. X sub 3 nos va a 0,75. Y aquí tenemos el resultado. Utilizando la fórmula del método de trapecio, tenemos que el resultado es 0,034. Y utilizando el método de Simpson, con los cuatro intervalos, tenemos que es 0,33. Como podemos ver nuevamente, el método de Simpson es más exacto que el trapecio y nos da que el error relativo es de 0%, es decir, que es exactamente el mismo valor que nos da resolviendo la ecuación exacta. Y aquí como conclusión tenemos que el método de Simpson ofrece una mayor precisión con pocos subintervalos, mientras que el método de trapecio es más simple pero menos exacto. Aquí tenemos el código que utilicé para presentarle esto y vamos a ver los resultados en el código de Python para ver si nos da exactamente esto. Cerramos acá, ejecutamos nuevamente, ingresamos la función, que esta vez la función era x al cuadrado, el límite inferior, que era 0, el límite superior, que era 1, y el número de subintervalos para Simpson que utilizamos fue 4. El método de trapecio, estamos dando esta gráfica, de como podemos ver el subintervalo que nos da es el 0,25, aquí nos da exactamente lo mismo. Pueden ver aquí. Subintervalo, el método de trapecio, nos da absolutamente igual. El resultado, 0,343750. Aquí cuando cerramos esto, ya nos da el método de censo, que es más exacto. Podemos ver que está el área completamente. Y por eso no tiene ningún error absoluto. Aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos el resumen, los dos resultados, que son los dos que nos dio. Aquí lo aproxima, pero exactamente es el mismo. En la descripción del video les estaré dejando el código que utilicé en Python para evaluar y graficar estas integrales en una dimensión.